La teledetección es un modo de obtener información acerca de objetos, tomando y analizando datos sin que los instrumentos empleados para adquirir los datos estén en contacto directo con el objeto. Por ejemplo, si tomas una foto de tu casa y ves que en la foto la casa se compone de tejado, paredes y ventanas, todo de distintos colores, esto sería un ejemplo de teledetección. Y este va a ser también el tema que vamos a tratar en los siguientes minutos. Lo vamos a hacer con Carlos Santorán, catedrático de Física en la UNED. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Cristina Santamarta, profesora de Física en nuestra universidad. Hola. Hola, Isabel. Y Daniel Rodríguez, profesor de Física en la UNED. Bienvenido. Bien hallada. Hablamos de teledetección, de esta técnica que quizá, si empezamos haciendo una pequeña historia, sepamos si es muy antigua, muy moderna. ¿Cuándo podemos datarla? La teledetección, que en principio no es una ciencia pura, que eso me quería yo poner lo de manifiesto desde un principio, podemos, fecharla, 250 años más o menos, y podemos verlo como un ejemplo en los globos a los que subían a las personas durante las guerras para ver el movimiento de las tropas enemigas y contarlas. Simplemente eso. O sea, fíjate, ¿qué es lo que hacen? Están a distancia y hacen una medida de algo, no interaccionan, cuentan las tropas, ven los movimientos y eso es la primera forma de hacer teledetección. Pero, ¿qué es la teledetección y, sobre todo, qué elementos podemos destacar como importantes, como esenciales? Pues siguiendo con el ejemplo que ponía Carlos, lo importante es algo que percibe la luz, pues en este caso el ojo de la persona que está arriba en el globo. Otra cosa es la plataforma en la que está subido esa persona, el globo en este caso. Eso se llama en teledetección la plataforma. Pues en la teledetección moderna podríamos hablar de un avión o de un satélite artificial. Y luego, aparte del objeto que se quiere estudiar, es importante el flujo de información. En la época de los globos lo que se utilizaba era pues simplemente anotaciones en papel que se lanzaban mediante piedras abajo a los que estaban esperando esos datos. Hoy en día utilizamos señales de radio que nos llegan de los satélites que están en órbita o, en el caso de plataformas aerotransportadas como son los aviones, pues se graban y se baja esa información después al laboratorio donde se analiza. En todo caso, podríamos decir que la teledetección es una manera de adquirir información, de almacenar información a distancia. Sí, lo importante de la teledetección es, como su propio nombre indica, el hacerlo a distancia, sin estar en contacto con el objeto en cuestión. Entonces, es no una ciencia, como bien decía Carlos, sino una técnica. Es una técnica que nos permite obtener información a distancia de un objeto y luego procesarla. El paso final, primero hay que adquirirla y después procesarla para poder interpretarla. ¿Qué puedo interpretar yo de las imágenes de teledetección? Pues datos sobre la agricultura, sobre desastres ecológicos, sobre geografía, todo eso hay que interpretarlo, porque en la teledetección moderna no todo se hace en fotografías, digamos, en el espectro visible, ahora nos vamos a meter en eso, sino que se hacen fotografías con otras diferentes iluminaciones que luego hay que interpretar para lo que ve nuestro ojo humano. Hemos hablado de la historia, de cómo nace la teledetección, sí decir, porque ya nos lo decía el profesor Antorán, que tiene mucho que ver también con visibilizar, sobre todo en periodos de guerra. La Primera Guerra Mundial supone un hito, supone un cambio y además un avance pues en esta no ciencia, pero sí técnica. Sí, porque consistía en conocer las estructuras de las trincheras y se utilizó de diferentes formas, bien con cámaras desde aviones o bien hay algunas fotos muy curiosas con palomas. Se le ponía a la paloma una cámara en el pecho y hay fotos donde se ven las alas de las palomas viendo cómo están recorriendo más o menos las trincheras. Consiste principalmente, si es una cosa tecnológica, es en medir a distancia aquello que queremos ver. Pero hay que fijarse que solamente puede funcionar o solamente funciona a través de conocimientos en física y en matemáticas, por una parte, como vamos a ver después cuando veamos la reflexión de la luz en la corteza terrestre. Funciona a través de las telecomunicaciones que han avanzado muchísimo en el último siglo
Y funciona también a partir de la computación. Solamente con la computación, cuando tenemos, digamos, una cantidad ingente de datos, la computación nos va a permitir el decir esas características de las que hablaba Cristina. Vamos a poder extraer características, normalmente muy poquitos números, de una gran cantidad de datos. Hemos hablado de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial también supuso un avance bastante grande y desde luego la década de los 60 un avance importantísimo. Sí, porque el primer problema está en que los aviones que estamos utilizando para detectar movimientos enemigos pues podían subir a una altura de entre 5 y 10 kilómetros. Pero yo quiero ir un poco más lejos. Y para ir un poco más lejos me hace falta subir más. Para subir más hacen falta los cohetes y hay un desarrollo tremendo durante la Segunda Guerra Mundial a partir del estudio de los motores a reacción tanto en Alemania como posteriormente en Estados Unidos. Y es a partir de ahí donde me elevo más alto que un avión, más alto que un globo y puedo observar la Tierra. Aunque ahora vamos a hablar de estos aparatos, de los distintos tipos de aparatos, sí me gustaría que se me explicara una diferencia que hay entre teledetección pasiva y teledetección activa. Son dos cosas diferentes porque se ve este mismo fenómeno, esta misma técnica, pero desde dos ángulos diferentes o contrarios, quizá. Enganchando un poco con lo que estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, digamos que antes de la Segunda Guerra Mundial veíamos a través de fotografías que es como ve nuestro ojo, es decir, el sol ilumina algo y nosotros lo vemos por aquella luz que refleja. En la Segunda Guerra Mundial se desarrolla el radar. El radar consiste en enviar una señal y cuando esa señal rebota, nosotros escuchamos ese eco. Lo escuchamos, digamos, en un aparato de radio o un detector. Esta es la teledetección activa. Nosotros emitimos activamente una señal, recibimos la señal de rebote y en función del cambio entre lo que enviamos y lo que retorna, sabemos en qué ha rebotado. Esto generalizado a la actualidad pues nos permite obtener unas imágenes de reflexión de ondas electromagnéticas que son las imágenes radar. Por lo tanto, en un caso es una especie de reflejo, algo que emite, y en otro es algo que recibe, más bien. La diferencia entre el radar y el otro tipo de detectores es que el radar ilumina el objeto que va a estudiar. Es un poco como la ecografía, que se emite un pulso y se recibe el eco y esa es la señal que se examina. En cuanto a detectores, tenemos detectores o sensores que trabajan en el visible y eso es lo que se desarrolló en la Primera Guerra Mundial. Esos ven igual que el ojo humano, con más precisión, con más resolución, lo que se quiera, pero en las mismas longitudes de onda que el ojo humano. Y luego están los sensores multiespectrales. Estos pueden ver en otras longitudes de onda, por ejemplo el infrarrojo. El ojo humano no ve nada en el infrarrojo, sin embargo hay mucha información acumulada ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, además del radar, como ha dicho Daniel, se emplearon también detectores multiespectrales que veían en el infrarrojo. El caso así más famoso de la Segunda Guerra Mundial es el desembarco de Normandía, que lo planificaron utilizando sensores en el infrarrojo, con lo cual podían, por ejemplo, evaluar la profundidad de las costas donde iban a desembarcar y eso les hizo planificar el desembarco, a qué distancia tenían que desembarcar, etcétera, etcétera. Eso hubiera sido imposible con la teledetección antigua de solamente en el visible, solamente fotografía. Las ciencias de la Tierra, la astronomía, son muchas ciencias las que hacen uso de esta técnica de teledetección. El hito más cercano en astronomía, por ejemplo, es la sonda la New Horizons, que llegó a Plutón el día 14 de julio de 2015 y ha fotografiado por primera vez su cara oculta. Esta sonda no es lo típico de teledetección. En teledetección hablamos principalmente de estudios sobre la Tierra, no sobre planetas. Pero el único propósito de esta sonda es el fotografiar también. Es un poco la idea de lo que se hace sobre la Tierra. La diferencia con los sistemas normales de teledetección sobre la Tierra pues son las distancias. Esta sonda salió de la Tierra en 2006 y ha llegado a Plutón en 2015. Pues ha tardado muchísimo tiempo. La velocidad, la nave viaja a unos 50.000 kilómetros por hora y la distancia al objeto. Está fotografiando Plutón o ha fotografiado Plutón más o menos a unos 12.500 kilómetros de altura. Entonces ahora cuando entremos un poco más en los sistemas que se emplean sobre la Tierra, veremos que todas estas cantidades, estas magnitudes no tienen nada que ver. Nos reducimos a una escala muchísimo más pequeña. Estamos viendo que también esta técnica sirve sobre todo
para medir, sobre todo para tener información, por ejemplo, también de catástrofes como pueden ser la erupción de un volcán, un terremoto. Sirve para muchas cosas, pero no hay que olvidar que la teledetección nace solamente por un hecho, la guerra, y se nace solamente para ello. De verdad que luego aparecen subproductos, como puede ser en medicina. De todo aquello que se hace en medicina, de medir con radiación, de medir con ultrasonidos, no deja de ser teledetección. Lo que es importante es que se mide. Pues solamente el hecho de ver no es teledetección. Hay que conseguir medir algo, alguna propiedad, medir distancias. Eso es lo que es importante. Y solamente los avances que ha habido en el último siglo, tanto en motores con von Braun como con Goddard, con la computación, con el Colossus Mark en principio de la Segunda Guerra Mundial y con matemáticos como von Neumann, son los que han dado lugar a este crecimiento y este avance en la teledetección. Pero no olvidemos que los subproductos, digamos, civiles, son más que subproductos. De todas las maneras, profesor Antoranz, tuvimos, recuerdo, un programa sobre los avances científicos precisamente a raíz de las distintas guerras. Quizá lo volvamos a tocar en otro momento porque desgraciadamente o afortunadamente no sabemos, pero es así. La guerra y la industria militar hace que se muevan muchísimo y muchísimas cosas que utilizamos para la vida civil. Casi todo, podríamos decir, viene de la industria de la guerra. A día de hoy también los sensores más avanzados, los más perfectos, los que tienen la mejor resolución, están al servicio de los militares y hay mucha información que no es pública. Podemos hablar precisamente de estos sensores. En la técnica de la que hablamos, ¿qué es lo que se utiliza? Supongo que distintas técnicas y distintos sensores dependiendo para qué. Efectivamente. Según aquello que se quiera estudiar, así se construye el sensor y se planifica la misión. En teledetección, digamos, ambiental, la que estudia el planeta, hay, como ya hemos dicho, dos tipos de sensores. Los sensores ópticos, los sensores, digamos, pasivos, que lo que ven es cómo se refleja la luz del sol, y los sensores activos, los tipo radar. Cuando se quiere hacer un estudio en el que hay que estar observando la superficie de la Tierra continuamente, se utilizan los radar. ¿Por qué? Porque la señal del radar atraviesa las nubes. Nuestro planeta tiene una cosa buena y es que está cubierto de nubes que facilitan el ciclo del agua y todo lo demás, pero también nos impiden ver a través de ellas, como lo haríamos con nuestros ojos o como lo harían los sensores multiespectrales, que son los ópticos. Los radar no tienen ese problema. Entonces, cuando se quieren estudiar fenómenos que suceden de manera imprevista, pues por ejemplo, muchas catástrofes naturales, terremotos, vertidos de petróleo, pues los satélites radar están ahí y ven a través de las nubes y se pueden obtener imágenes de estos fenómenos. Y por la noche. Exactamente, también. Y por la noche. Como ellos emiten su propia fuente de energía, pues la reciben independientemente de que haya sol o no. Una cosa de las imágenes del radar es, ¿qué se ve en las imágenes del radar? Pues no se ve lo mismo que en una fotografía, porque la radiación que emite el radar, con lo que decimos que ilumina, no es radiación visible, sino que son microondas, y lo que recibe pues también son microondas. Entonces esta información hay que interpretarla. Pues lo que ve el radar sobre todo son texturas, más que imágenes. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver el mar con una imagen de radar, no vamos a ver la superficie del mar como tal, sino que vamos a ver la superficie del mar dependiendo de si está plana o tiene oleaje. Entonces nosotros lo que vamos a ver si hay oleaje es la rugosidad de la superficie del mar, porque como estamos iluminando con estas microondas, si la superficie es muy rugosa, las ondas al chocar contra la superficie y reflejarse lo van a hacer de una manera muy dispersa. Entonces nos van a dar esa sensación de rugosidad. Si es sobre una superficie muy pulida, pues nos van a dar una reflexión muy perfecta. Entonces eso es lo que estamos midiendo y eso nosotros no lo podemos evaluar con el visible, lo podemos ver y decir, hay olas. Sin embargo, con la imagen de radar se puede medir si es más rugosa, más plana, se pueden hacer imágenes del fondo del mar, se pueden hacer imágenes, sobre todo en catástrofes naturales, para las manchas de petróleo, porque ahí hay mucha diferencia entre la superficie del mar con petróleo y sin petróleo. Eso se evalúa muy bien con las imágenes de radar. Pero toda esta información, por ejemplo, siempre se ha dicho, bueno, ¿cómo no se ha podido saber que iba a haber un terremoto o un tornado o un maremoto si hay mucha información? ¿Por qué no se detecta todavía o muchas veces no es previsible el saber lo que va a ocurrir con un tiempo
prudente. Es muy previsible. Ejemplo, el Prestige. No había imágenes de satélite disponibles generalmente en las páginas web españolas. Sin embargo, sí había en las páginas web tanto de Portugal como de Francia, como de algún organismo de Estados Unidos, se veía perfectamente el desarrollo de la mancha. Supongamos que tenemos la posibilidad de detectar un maremoto, un tsunami que va a afectar a las costas de cualquier país. Y lo avisas con media hora de antelación. Probablemente hubiera muchos más muertos por el pánico en el instante en que tú avisaras que tenían que dejar libre una distancia suficientemente grande de la costa, pongamos 10 kilómetros, algo así, que por el hecho de que llegue el tsunami. Hay cosas que son previsibles y otras no. Los terremotos, lamentablemente, no podemos avisarlos, pero hay cosas que sí se pueden ser. Pero a lo mejor, si haces un estudio de coste-beneficio, es mucho mayor el coste que el beneficio de poderlo decir. Y políticamente, evidentemente, lo hemos visto en España, pues era una manchita de nada, un hilito que salía. Aunque en las imágenes de satélite se veía una mancha tremendamente grande, se veía su evolución y se puede medir. Y se puede hablar de kilómetros cuadrados de mancha y se puede hablar de profundidad de esa mancha. Una catástrofe en la que hubo predicción y evaluación fue, por ejemplo, el huracán Katrina. Con la información de la que se dispone y los modelos matemáticos que hay detrás, se podía predecir hacia dónde iba a ir el huracán y cómo iba a perder fuerza o ganarla. En este caso la iba perdiendo cuando llegó hasta Nueva Orleans y allí produjo inundaciones. Después, ¿para qué se utilizó la teledetección? Para evaluar todos los daños de la catástrofe de la inundación de Nueva Orleans. O sea que ahí hubo predicción y evaluación de catástrofes, dos de las utilidades. Se ha utilizado ya aquí lo del modelo matemático, que yo creo que sale claro en casi todos los programas. Una cosa es que el aparato determinado detecte y otra cosa es que además se hacen una serie de modelos matemáticos con toda esta información. Efectivamente, eso es como nuestra propia vista. Cuando nosotros tomamos dos imágenes, una con cada ojo, nuestro cerebro está calculando por trigonometría la distancia a la que están los objetos. Siempre hay un modelo matemático detrás. En teledetección, cuando hemos hablado antes de que se fotografía, en realidad estamos hablando de imagen digital, como la que tenemos en nuestros teléfonos móviles. Ahí en cada punto hay un numerito que indica la cantidad de luz que le ha llegado al sensor en rojo, en verde, en azul, o en los sensores multiespectrales, pues en infrarrojo cercano, infrarrojo medio, en los sensores de radar, la potencia recibida en las longitudes de microondas. Todo esto son valores numéricos, valores que se puede ajustar a un modelo y que nos informa de los parámetros de este modelo. Pues, por ejemplo, en teledetección de agua nos permite saber cuál es la concentración de clorofila y así hablamos de que detectamos los blooms algales en el medio del océano o a veces en nuestras costas, como las mareas rojas que se producen. El saber que eso es clorofila viene de que al introducirlo en un modelo matemático nos dice que hay una absorción debida a esa molécula. Si no, simplemente veríamos pues, colores o variaciones de intensidad. También se estudian, por ejemplo, los glaciares o ahora que tanto se comenta el calentamiento global y se utiliza teledetección para ello. Para todo lo que sea meteorología o grandes cambios en la superficie terrestre, se utiliza la teledetección. Claro, eso no se puede ver sobre el terreno. De todas maneras, hablando un poco de la diferencia entre los militares y no, los sensores de algunos satélites militares tienen resoluciones centimétricas. O sea, que se pueden hacer ver cosas muy pequeñas, no solamente a nivel de glaciar. Podemos hablar de las ventajas, estamos hablando de ello, pero también tiene limitaciones. Pues la principal limitación de la teledetección está en su propia naturaleza. Medimos a distancia. Hay muchos factores entre medias que necesitamos tener bien modelados matemáticamente para poder suprimirlos, pues la atmósfera, por ejemplo. Pero luego tiene muchísimas ventajas y se están descubriendo ventajas y aplicaciones de la teledetección continuamente. Cada vez que se introduce la teledetección en una nueva área, por ejemplo, en estudios de agricultura, pues empiezan los agricultores o ingenieros agrícolas a demandar más y se crean nuevas técnicas. E igual que en esto, pues en temas de glaciología, lo que hablábamos antes de estudios de cambio climático, infinidad de posibilidades se abren. Hemos hablado también de meteorología, pero también, por ejemplo, es curioso que simplemente en una carrera de coche se pueda detectar en qué momento va a llover o en qué momento va a empezar a soplar el viento. Se espera lluvia a las 15:18 en la curva número 3. Hay que cambiar ruedas. Eso es una cosa que actualmente lo vemos en la televisión. ¿Qué ocurre?
pues que la gente que genera dinero también invierte en esa tecnología que es la teledetección. Pero hace falta invertir en ciencia básica, como en la física y la matemática, para resolver esos modelos. Hace falta invertir en informática, en modelos cada vez son más complejos y hace falta computarlos en menos tiempo. Luego hace falta tener máquinas más potentes y más grandes. Cada vez son mayor el número de megabytes de información que se transmiten. Y están muy lejos. Hace falta tener energía suficiente para poderlos transmitir. Cuando hablamos aquella vez de las pilas, las diferentes pilas, cómo se podía transmitir esa información. Pero está empezando. Pues muchísimas gracias a los tres. Gracias, Isabel. A ti, Isabel.